compartir con ustedes, no en totalidad, pero sí lo más importante de mi testimonio, ya que cuando voy a un lugar por primera vez, suelo hacer esto, compartir el testimonio de cómo Cristo llegó a mi vida y cómo la vida del ser humano cambia cuando Cristo llega al corazón. Amén. Así que vamos al libro de Filipenses, acompáñenme por favor, el libro de Filipenses 3, versículo 7, versículo 8, vamos a estar meditando. Aleluya, para que conozcan al predicador de esta tarde, quizás algunos de ustedes ya han podido escuchar parte de mi testimonio, algo por ahí, ¿verdad? Pero en esta tarde quiero compartir con ustedes y que puedan conocer más que al predicador, de qué manera Cristo lo alcanzó, Cristo lo sacó, y eso es lo que quiere hacer también con los amigos que están en medio nuestro, pero también con la iglesia, que Dios tiene un mensaje especial también para ustedes. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, me identifico mucho con estos pasajes de la Biblia, porque eso es lo que nos demanda y lo que nos desafía el Evangelio de Cristo, a poner a Jesús por encima de todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, vamos a esperar por un momento para que todos lo podamos tener. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la letra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Saludos que está en la par suya, dígale: procura ganarte a Cristo. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes mi testimonio y a la vez un mensaje el cual he titulado Apasionados por Cristo. ¿Apasionados por qué? Por Cristo. Por Cristo. Con toda la certeza y la convicción puedo decir que estamos viviendo en una generación donde la pasión por Cristo se ha perdido. No en su totalidad, pero escasea ahora esa pasión en la vida del creyente para con Cristo. ¿Están conmigo? Hay pasión por el deporte, hay pasión por la música, hay pasión por las redes sociales y hay pasión por diferentes cosas de esta vida. Pero lo que poco veo en la vida de los creyentes y en la vida de los jóvenes es esa pasión por Cristo. Lo que acabamos de leer es a un hombre que vivía apasionado por Cristo. Por eso se dice: cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando alguien está apasionado por Cristo, Cristo es lo mejor, Cristo es lo más grande, lo más maravilloso, lo más importante, lo más valioso. Él es lo primero, el primer pensamiento, el último pensamiento. Quieres alabarlo, quieres adorarlo, quieres estar con Él, quieres predicar de Él, quieres hablar al mundo de Él, quieres testificar lo que Él ha hecho contigo. Entonces vives apasionado por Jesús y no importa el esfuerzo, no importa el sacrificio, no importa el tiempo que tengamos que invertir, pero todo lo hacemos para su gloria. Y necesitamos una generación que esté apasionada por el Señor, porque cuando alguien está apasionado por Cristo, entonces va a cambiar el rumbo de muchas personas que están viviendo ajenas al Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Porque tiene a un joven, estoy joven todavía, porque a veces algunos han esperado ver quizás a un hombre ya más mayor,
Porque como creen que como yo me retiré del fútbol, piensan que yo me retiré ya de 38 años, de 40 años. Entonces, si ya se retiró de 37, 38 años, ya tiene varios años predicando, que imagino que va a tener 45 años. Pero yo me retiré a los 26 años del deporte. ¿Sabe por qué me retiré? Hay una razón, hay una causa, hay un motivo. Y ese motivo se llama Jesús. Se llama Cristo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. No me retiré porque no podía seguir jugando, no. Tenía 26 años. Era el capitán de la selección nacional de El Salvador. Tenía contrato en Europa y me ofrecieron millones de dólares para seguir en el deporte y el fútbol. Pero algo que yo comprendí, que ni los millones, ni las pagas, ni el deporte, ni nada de este mundo nos puede dar. Que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar salvación, podemos encontrar amor eterno, paz eterna, podemos encontrar un gozo inefable. Nada se puede comparar con Jesús. Aleluya. Entonces mi pasión era el fútbol, el deporte. Ahí pasaba todos los días y no me aburría. Cada fin de semana en los estadios de fútbol y no me aburría. Porque me encantaba. Cuando tú estás apasionado por Cristo, tú vives gozoso, te encanta lo que haces, vives para eso. Estás en el culto, te estás gozando de la presencia de Dios. Estás en la casa, estás donde quiera que estés. La atmósfera es diferente. Aleluya. Yo no entiendo por qué algunos cristianos vienen a la iglesia, desaparecen 1, 2, 3, 4 semanas y como que sin nada. ¿Creen que esos cristianos están apasionados por Cristo? No, para nada. Veo una generación de jóvenes y no es por criticar, necesito hablar la verdad. Una generación de jóvenes que están apasionados por la música, por los instrumentos, pero no por Cristo. Cuando tú estás apasionado por Cristo, quieres estar con Él, quieres vivir en su presencia. Las cosas cambian, son diferentes. Vives con unas convicciones que están en tu corazón arraigadas y que no puedes cambiar por nada de eso. En aquellos 3 obreros que dijeron no, ellos no cambiaron sus convicciones, no cambiaron su forma de pensar, de creer con la presión. Dios, nuestro Dios a quien adoramos, nuestro Dios a quien servimos, nos puede librar de tu mano, oh rey, nos puede librar del horno de fuego. ¿Por qué? Porque ahí no hacía falta la emoción de los sentimientos, ahí había una convicción, había una pasión, una lealtad, había una certeza y una seguridad en su Dios. Entonces mi pasión es, ¿cuál es su pasión? Pregúntale que está la mano suya, ¿cuál es tu pasión? ¿Alguna de las pasiones de que están aquí son las redes sociales? Ahí están de la cartera, estamos diciendo ahí las redes sociales, ¿qué le comentó ahí la persona ahí? ¿Verdad? Entonces, esa es la generación que estamos viviendo, la generación que no está apasionada por Cristo, pero aquí vemos a un hombre que se apasionó por Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas para mí en el canal se las he llevado como pérdida por amor y dinero? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El problema hoy en día es que tenemos a Jesús solamente como el Salvador, el hacedor de milagros, el maestro, pero no lo tenemos como Señor, como Rey, como Dios, como el que gobierna nuestra vida, como el que dirige nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos se gozan todavía? El que está apasionado por Cristo cuando está en tiempo de la palabra, se está gozando, se está llenando, está en tiempo de la oración, de la alabanza, está llenándose de Cristo. Entonces mi pasión era el deporte, desde muy pequeño fui muy apasionado. Mi mamá puede dar testimonio de que muchas veces mi madre tenía que gritarme, muchas veces regañarme y decía que ese hipote prefiere estar con un balón de fútbol que venir a comer, porque para comer mi mamá me tenía que regañar o me tenía que llamar. ¿Por qué? Porque yo prefería estar con un balón de fútbol que antes de ir a comer. Pasaba horas. Cuando tú estás apasionado por Cristo, no importa el tiempo que tengas que dedicar,
Pero a veces nosotros estamos tan apurados con la hora, a qué hora va a terminar el predicador, a qué hora va a terminar el culto, porque tengo que ir a ver la novena de las 6 de la tarde, porque tengo que ir a comer y estar más preocupado. Entonces, eso no es pasión. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo que está apasionado quiere más y más y más y más y más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque eso será saciado. Por eso cuando me preguntan a mí, me dicen, pastor, ¿y a qué hora terminar la vigilia? Entonces tengo hora de inicio, de terminar, no sé. Pregúntale al Espíritu Santo. A ver qué le dice. Oh, gloria a Dios. ¿Y a qué hora terminan los cultos? ¿A qué hora terminan los cultos que ustedes hacen? Mire, comenzamos a las 6 de la tarde, pero hora de terminar no tenemos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y en una ocasión un joven llegó al culto y llegó a un culto de oración. Y llegó el joven ahí y comenzó la oración, una hora de oración nada más los lunes. Y comenzamos a orar la hora. Y el joven estaba desesperado. ¿Y a qué hora van a comenzar las alabanzas? ¿A qué hora van a comenzar los coros? ¿A qué hora van a comenzar? Pues el joven estaba desesperado. En ese día casi no se canta unas 3 alabanzas de oración y los coritos de la ofrenda nada más. Y entonces y el joven con el que lo había invitado dijo, no, yo no voy a ir a esa iglesia, porque iba esperando los coros, la alabanza y toda mi oración. Pusieron la oración demasiado, así que no, cuando tú estás apasionado por Cristo, en la oración te llena más de Dios. Cuando estás cantando te llena más de Dios y disfruta de la presencia de Dios. Y no estás limitado. ¿Por qué? Porque tú quieres más de Él. ¿Cuánto quieres más de Él? Usted vino en esta parte para recibir algo del Señor, para recibir más del Señor. Todos estamos necesitados. Y este tiempo y ese esfuerzo que usted ha dedicado por esta hora, el Señor no se lo va a robar. El Señor lo va a recompensar. ¿Cuánto lo cree? Pues mi madre de pequeña decía, usted si puede tener los 3 aquí en la salida. Porque mire, era tan apasionado que todos estaban en la comunidad. Y como yo soy de la costa, soy de una isla llamada Zacatillo, el golfo de José Calaunio. Entonces todos estaban en su casa todavía. Yo estaba en la playa esperando a todos los deportes de la comunidad. Y yo me iba desde los últimos hasta que los últimos se iban, yo me iba para la casa. Y cuando estaban las canchas de fútbol, yo era el primero, los entrenos que estaba y el último que me iba. ¿Por qué? Porque estaba apasionado. Y yo vivía respirando fútbol. ¿Por qué? Porque mi sueño, mi deseo era ser un futbolista profesional, llegar a la selección nacional de El Salvador y poder representar a mi país. Porque alguien que está apasionado va a lograr las metas en Cristo Jesús. Alguien que está apasionado por Cristo va a lograr el propósito de Dios en su vida. Pero alguien que no está apasionado por Cristo no ha comprendido el evangelio todavía. Aleluya. Ese era mi sueño, de ser un futbolista profesional. A los 14 años yo he ido de la isla Zacatillo a la Unión para seguir con mis estudios académicos, pero para formar parte de una escuela de fútbol. Y ahí comencé prácticamente mi carrera como futbolista ya de una forma más ordenada. Y a los 15 años ya fui parte de la selección nacional juvenil sub-17 de El Salvador. Y en ese año comencé ya a tener partidos internacionales, comencé a viajar a los 15 años. Y de esta manera comenzó a hacerse realidad ese sueño de convertirme en futbolista y llegar a la selección, comenzar en la selección nacional juvenil sub-17, pero mi meta era llegar a la selección mayor. Tenía que pasar por la sub-20, por la sub-21, por la sub-23 hasta llegar a la selección mayor. Yo dije, voy a llegar hasta allá, porque me he propuesto, porque cuando yo vivía en mi casa con mi madre, yo sentía el televisor y miraba a la selección nacional de El Salvador jugar. Cuando la selección ganaba, yo brincaba de alegría, brincaba de gozo, pero cuando la selección perdía, lloraba, me ponía triste. Y cuando la selección empataba, yo decía, bueno, por lo menos no perdimos hoy. Aleluya. Y yo no sé cómo que en la iglesia, hermano, estamos
este tiempo de alabanza y de oración, qué lindo, ¿verdad? Estamos ahí, la gente ni se goza ni llora, no hace nada, algunos, pero qué bueno aquellos que cuando sienten la presencia de Dios se están gozando o que están sintiendo la presencia de Dios en goza. Aleluya. Oye, porque estás apasionado, sientes el nombre de Dios. Imagínate, yo llegaba con la selección o con el equipo favorito y me gozaba también. Ahora en Cristo, pues es lo mismo también, nomás que de una forma más diferente. Porque eso es para la carne, pero este es para nuestra alma, nuestro espíritu, lo eterno. Aleluya. Y entonces, y de esa manera, a los 16 años, ya comencé a firmar mi primer contrato profesional. Fui contratado por el Club Deportivo Atlético Balboa de la ciudad de La Unión, equipo de la Liga Mayor de El Salvador en ese entonces y su campeón nacional. Acababa de perder la final contra el Club Deportivo Banca en Bucaramanga a los penaltis, lo que ya saben un poco de fútbol. Entonces, y firmo mi primer contrato a los 16 años. Con 17 años yo estaba haciendo mi debut en la Liga Nacional de El Salvador. Recuerdo en Bucaramanga, por supuesto, ahí fue contra un equipo que se llamaba el San Salvador, que ahora ya no existe. Entonces, ahí hice mi debut en la Liga Mayor, siendo uno de los jugadores más jóvenes en hacer esos debuts. Y con 19 años iba a firmar mi segundo contrato deportivo con Luis Ángel Firpo de la ciudad de Usulután, pero radicado en San Salvador. Me fui a vivir por los próximos 3 años en San Salvador y de esta manera estuve ahí participando y siendo parte de la institución deportiva de Luis Ángel Firpo. En ese mismo año que yo firmé con el Luis Ángel Firpo, también ya comencé a pasar o a integrar la selección nacional de El Salvador que dirigía el mexicano Carlos de los Cobos. Imagínense que a los 19 años ya estaba cumpliendo mi deseo de jugar en la selección nacional de El Salvador. Cuando el entrenador me llamó y me dio la noticia, yo saltaba de alegría. Yo no me puedo explicar la emoción que sentía el saber que iba a ser convocado a la selección nacional de El Salvador. Cuando compro el periódico en la mañana, ahí salía mi nombre y comienzo yo a hablar a mi papá, comienzo a hablarle y decirle que había sido convocado a la selección nacional de El Salvador, porque yo tanto había anhelado desde que era niño. Y un gozo que yo no te lo puedo explicar en ese ámbito, pero cuando vine a Cristo conocí un gozo que jamás nunca había conocido en esta tierra. Porque el gozo del Señor es más que la fortaleza. Hermano, en el fútbol me tocó levantar copas, me tocó ponerme medallas, me tocó disfrutar estadios llenos, 1,000 personas. Pero ahora en Cristo le digo, que no esté nadie al lado mío, pero si Él está conmigo, es mejor que Él esté con nosotros, que tú entero esté con nosotros, porque no se puede comparar nada con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que encontramos en la Biblia un hombre llamado Saqueo, que era un hombre rico, pero él no tenía ese gozo que solamente los cristianos tienen. Por eso dice, Saqueo, sácate de prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y Saqueo murió y recibió a Cristo en su casa. Al recibir a Cristo en su casa, dice que él estaba lleno del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo había salvado, lo había perdonado, y ese gozo no lo da la riqueza, la fama, el deporte, el hombre y la mujer. Ese gozo lo da Jesús, el Hijo de Dios. Dele fuerte ese aplauso, Señor. Y estaba contento, hermano. Contento. Ahí comencé, ya mi carrera futbolista comenzó cada vez más a crecer. Y con 22 años, por cumplir 23 años, firmo mi tercer contrato deportivo con Club Deportivo Águila de la ciudad de San Miguel. Nunca recuerdo, nunca olvido ese día porque prácticamente mi carrera deportiva en El Salvador ya se había consagrado. Y todos los medios de comunicación fueron convocados al Hotel Trópico I de la ciudad de San Miguel. Y yo decía, yo quiero que mis padres estén ahí. Yo quiero que ellos estén ahí. Por mi papá no había ningún problema. Mi papá era mi tío. Y eso era lo que le encantaba a él. Pero el problema era para convencer a mi mamá. En mi lugar, solo mi mamá era cristiana.
De ahí todos somos 6 hermanos, papá y mamá 8, solo mi mamá era cristiana, y todos eran muy impíos y conversos. Entonces, mi mamá como que nunca estuvo muy de acuerdo en mi carrera deportiva, mas sin embargo ella nunca me lo impidió, porque el miedo de ella es que le quebraron los pies a su hijo, ¿verdad? Y de esta manera quedara inválido, decía ella, y todo eso. Entonces, vengo yo y como los hijos saben muchas veces cómo es la mamá, ¿verdad? Hermano chiquitito, ¿verdad? A veces son los que quieren mandar en la casa, ¿verdad? Una par de llaveritas, ya me concede todo lo que quiere. Aleluya. Y de esta manera tenemos padres alcahuetos en la casa y los que mandan son los hijos. Aleluya, no son los padres. Pero bueno, eso solamente le dejo ahí. Entonces, me convenzo a mi mamá y le digo, mamá, vaya por favor, no le voy a pedir otra cosa, yo no le voy a pedir que vaya al estado, ni nada, no, únicamente quiero que vaya, quiero que esté ahí. Aleluya. Y miren, me la convenzo, me llevo a mi mamá. Y lo mete como de comunicación, padre, tira la foto. Y al siguiente día sale en el periódico mi mamá. Y le digo, mamá, hoy tiene la hora poder disciplina en la iglesia. Hoy el pastor le va a decir que va a quitar todos los privilegios, porque para ella el pecado del fútbol, el deporte y todo esto, no es tanto, no es tanto el deporte, no es tanto el fútbol, es el ambiente que está ahí. Que es propicio para el alcohol, ahí sobra la droga, ahí sobra el alcohol, ahí sobra la inmoralidad, la corrupción. Aleluya. En pocas palabras, ahí está Dios. Aunque algunos pues tienen su forma de pensar diferente, pero si Dios me sacó de ahí, es porque era necesario salir de ahí. Porque es mejor Cristo que el deporte, es mejor Cristo que el fútbol, es mejor Cristo que la fama, es mejor Cristo que los millones de dólares. Aleluya. Me convence a mi mamá. Pero gracias a Dios, no le pudieron disciplina. Gloria a Dios. Antes, para ser cristiano, si era terrible, escucho los testimonios. Que si se convertía alguien en el evangelio de Cristo, hasta los chavos de la casa, la familia, los padres, decían, tú no eres mi hijo. Aleluya. Pero es por la causa de Cristo. Bienaventurado soy cuando por mi causa o que tu perro y tu persiga diga por la casa de barco a ustedes. Porque aunque tu papá y tu mamá te rechacen y te desprecien, pero por todo Jehová te recogerá. Él te recibe. Qué diferencia. Aleluya. Entonces, de esa manera, mi carrera futbolística iba aumentando cada vez más. Y ya por cumplir los 24 años, perdón, los 23 años, solo firmé unos pocos meses con Águila, pero iba a firmar mi próximo cuarto contrato. El cuarto contrato ya no lo iba a hacer aquí en El Salvador, sino que lo iba a hacer fuera del país. Y firmé con un equipo finlandés. Finlandia, este país queda al norte de Europa, se le llama país escandinavo. Ahí está la frontera con Rusia y Suecia. Entonces, viajo yo para este país cumpliendo otro de mis sueños. Ya había logrado ser futbolista profesional, ya había logrado llegar a la selección nacional de El Salvador. Mi próximo sueño, mi próximo propósito, meta era llegar al fútbol extranjero y lo estaba logrando. Y voy a un país donde la cultura es diferente, el idioma es diferente, el clima es diferente, todo es diferente, una experiencia nueva para mí. Pero voy con muchas ilusiones, porque mi próxima meta no solamente era llegar a ese país, sino que llegar a una liga muy importante en Europa. O sea, mi meta era llegar a participar en los eventos deportivos más importantes del mundo, como lo es la UEFA Champions League, ¿verdad? Que a nivel de clubes es la competición más importante del mundo. Y luego está ya el Mundial de Fútbol, donde concentra toda la selección, que son los campeonatos más importantes en el mundo. Entonces, mi sueño, mi meta era llegar a esos momentos, a esos lugares, a esas competencias. Y yo estaba convencido que lo podía lograr. Sentía que tenía la capacidad y la habilidad para poder llegar. Aparte tenía la mentalidad para poder lograrlo. Entonces, de esa manera fue con mucha ilusión a este país de Finlandia. Los medios deportivos de El Salvador estaban contentos, llevando la noticia, contentos porque otros jugadores de fútbol de El Salvador salían extranjeros a jugar. Porque para esa época, los jugadores de El Salvador casi no estaban siendo exportados,
pero cada jugador que salía de ese arquero era como una puerta, una ventana que se abría para que otros también pudieran salir del país. Entonces, voy a este país con muchas ilusiones. Lo que yo nunca pensé, nunca me imaginé, es que en ese país Dios iba a tener misericordia de mí, y Dios me iba a salvar, y Dios iba a revelar mi vida, y mi vida iba a cambiar un rumbo diferente al que yo llevaba. Mis planes eran otros, mis metas eran otros, mis propósitos eran otros, pero los propósitos y los planes de Dios son diferentes a los que nosotros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y voy a este país, y yo recuerdo cuando iba de viaje, me voy a despedir de mi padre, y le digo a mi mamá, por favor, me suelte de la oración. Es una viejita que ha orado. Uy, por eso la madre que está aquí no se cansa de orar. Los padres que están aquí no se cansan de orar por sus hijos, porque aunque su hijo, su hija sea rebelde, esté perdido en la calle, o esté en la casa, donde quiera que esté, ahí Dios va a tener misericordia y lo va a salvar. Porque Dios va a honrar esa oración, Dios va a honrar esa lágrima, Dios va a honrar ese clamor, Dios va a honrar esa vigilia, Dios va a honrar ese ayuno, Dios va a honrar esa fe. ¿Cuándo lo creen? Y ya me voy, me despido de mi mamá, y mi mamá me dice: hijo, toma este librito. Le traigo un librito azul con salmos de Proverbios y Evangelios, el Nuevo Testamento. Y está bien, mamá, voy a este país y comienzo ya mi carrera a desempeñarla en el equipo que había firmado. Pero recuerdo que en el primer año fue un poco difícil poder adaptarme a esa cultura, a todo lo que me deparaba en ese país. Pero logré adaptarme, logré desempeñarme, logré desenvolverme y poder salir adelante. Y comencé a hacer ya historia en el primer año, porque quedamos campeones. El primer año que llegué al equipo, quedamos campeones. Entonces, la prensa deportiva en El Salvador comenzó a dar la noticia de que un jugador de El Salvador había sido campeón de Europa, cuando eso no había sucedido anteriormente. Entonces, y de esa manera, los elogios comenzó a crecer, la fama mucho más. Pero en el partido que quedamos campeones, yo sufrí una lesión en mi rodilla derecha, ligamentos cruzados rotos. Tenía que ser intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible. Y iba a pasar de 6 a 8 meses fuera de la cancha del fútbol. Ese fue un golpe muy fuerte para mí, porque estaba muy ilusionado. ¿Por qué? Número uno, porque me cortaban de hacer lo que más me emocionaba, que era jugar fútbol. Yo no podía estar fuera de la cancha de fútbol. Yo respiraba la grama. Yo respiraba ese fútbol. Todos los días pasaba ahí. Entonces, y de repente me dice, de 6 a 8 meses van a estar fuera de la cancha de fútbol. Fue un golpe, un impacto muy fuerte para mí. Número 2, yo era parte de la selección nacional que disputaba el Mundial para Brasil 2014. Entonces, quedaba fuera de la selección nacional de El Salvador. Y en tercer lugar, terminando esa temporada, yo iba a firmar un contrato. Había equipos interesados importantes en Europa, como el Galatasaray de Turquía, equipo que juega la Champions League, y también el Games, campeón de Bélgica, y otros clubes importantes de Europa. Entonces, yo estaba a punto de firmar ya un contrato millonario, y estoy hablando de millones para arriba. Y cuando me lesionó, entonces se me vino abajo todos los planes, porque quedé fuera del fútbol, fuera de la selección de El Salvador, y fuera de firmar un contrato deportivo que me iba a llevar a otra etapa más grande y más importante. Entonces yo me sentía frustrado y no entendía lo que estaba pasando. Pero si algo estoy entendido es que Dios sabe cómo tratar con cada persona. Y yo recuerdo que estaba tan triste, desilusionado, vivía solo en un apartamento, y de repente entró algo bien feo a mí. Comencé a sentirme deprimido, desesperado. Comencé a sentir presencia rara en mi apartamento. Llegaba la noche y yo sentía miedo, no podía dormir. Y tenía que encender la luz. Y yo sentía una presión y caí en una depresión.
a tal grado que yo pensé hasta suicidarme, quitarme la vida. Como que todo era negro para mí en ese momento. Y la única manera que podía conciliar el sueño es que me acordé cuando mi madre me dio el librito del Nuevo Testamento. Y yo lo tenía por ahí escondido. Y me acordé del librito y comencé a leer el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Comencé a leer la palabra de Dios. Y solamente cuando leía la palabra de Dios podía dormirme tranquilo. Aleluya. La palabra de Dios dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiados, seguros. Solo en Cristo no estamos seguros. Fuera de Cristo no hay seguridad de nada. Fuera de Cristo solo hay pérdida, hay fracaso, hay destrucción, hay muerte, condenación. Pero en Cristo Jesús hay un amor eterno. En Cristo Jesús hay seguridad. En Cristo Jesús vamos a tener la paz que necesita nuestras almas. Y yo estaba ahí muerto de miedo. Y yo pensando de qué manera quitarme la vida. Imagínense cómo es el enemigo de astuto, cómo es el enemigo que quiere destruir al ser humano, quiere destruir los jóvenes. ¿Y qué más podía pedir yo en ese momento? Si tenía segundo que cualquier joven podía tener. Pero si no tenía lo más importante que es Cristo, ¿de qué sirve? Amén. En ese momento comencé a estudiar, no sabía lo que estaba pasando. Pero el Espíritu todo lo sabe. Y así como el Espíritu sabe tratar con cada individuo, también Él sabe revelarse a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas. El Espíritu le dijo a mi mamá, ¿por qué vas a hacer 3 días y uno por tu hijo? Porque ahorita mismo hay una guerra, está entre la vida y la muerte, pero no te preocupes, yo voy a guardar a los tuyos, yo voy a guardar a él y yo me voy a revelar a él. Y mi mamá no sabía lo que estaba pasando y ella obedientemente hizo los 3 días de ayuno. Oh, gloria a Dios. Y aquella batalla, yo recuerdo que antes de la operación, faltaban 2 días, si no me equivoco, ya pocas horas para la operación. Recuerdo que como que fue una voz interna que me habló y me dijo, siéntate porque quiero hablar contigo. Entonces, y en ese momento tomé una silla, me senté en el comedor y había 2 sillas a mi derecha y una silla a mi izquierda. Me siento, cierro mis ojos. Y cuando yo cierro mis ojos fue como que me desconecté del mundo natural. Cuando yo cierro mis ojos, comencé a navegar en el pasado. Y comencé a recordar mi niñez. De qué manera, de dónde yo había salido. Todo el recorrido que había hecho hasta donde había llegado. La Biblia dice, parad los caminos. La Biblia dice, meditad en vuestros caminos. Reflexiones, dice la Biblia. Medite, haga un alto, haga un stop y piense cómo está su vida. Reflexione, medite. Y yo comencé a hacer esto sin saber lo que tenía que hacerlo. Y comencé a recordar mi niñez. Mi niñez en aquel momento en que mi vida peligró. Porque cuando estaba niño, aunque no podía valerme por mí mismo, yo recuerdo escena. Una vez a mi madre nos agarraron a partido y mi madre le tomó en los brazos, mamá salió corriendo y yo escuchaba las palas por aquí, las palas por allá. Y muchas veces, cuando estuve pequeño, quiso asesinar a mi hijo. Y comencé a recordar esa etapa de niñez, cuando mi madre iba a la iglesia, me llevaba a la iglesia. Y yo juntamente con los demás niños, mira, yo estaba a mi niño aquí levantando la mano y me daba ganas de llorar, porque a la edad de él, yo iba a la iglesia con mi mamá y ahí cantaba juntamente con los demás niños y aprendía versículos bíblicos y de esta manera recordaba de mi niñez. Y luego comencé a recordarme de mi etapa de adolescencia. En mi etapa de adolescencia también muchas veces Satanás quiso atentar contra mi vida. Personas quisieron matar porque de alguna manera querían destruirme porque tenían ciertas enemistades con mis padres. Entonces querían evitarse con mis padres, quitándole la vida a uno de sus hijos. Entonces, y de esta manera comienzo a recordar mi etapa de adolescencia. Cuando yo era adolescente comencé a experimentar cosas de este mundo que verdaderamente no le recomiendo a nadie porque eso lleva a la destrucción. Y comencé a recordar esa etapa. Y comencé a recordar la etapa también cuando de joven, ya cuando entré al deporte, al fútbol profesional. Y comencé a recordar en aquel momento donde el enemigo quiso destruir mi vida. 3 accidentes automovilísticos de muerte, los carros destruidos por completo, pero ninguna herida pasó en mi cuerpo, porque Dios guardaba mi vida, guardaba mi alma, y porque había una madre que estaba siempre de rodillas, clamando al Dios de los cielos,
que guardar a su hijo. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Y tenemos que recordar esa etapa de adolescencia, andando en el deporte, ya en lo profesional, así como creció la fama, así como creció mi carrera deportiva, así creció el pecado también, así crecieron las malicias, así crecieron muchas cosas. Y de esta manera el enemigo quiso destruirme con armas de fuego, con armas blancas. Comienza a recordarme toda esa etapa. Pero donde comencé ya a experimentar algo intenso en mi corazón, fue cuando recordaba las palabras de mi madre. Mi madre siempre me evangelizaba cuando iba a la casa y me decía: hijo, entrega tu vida a Cristo. La fama no te va a salvar, tus amigos no te van a salvar, el deporte no te va a salvar. Hijo, por favor, entrega tu vida a Cristo. Aleluya. Y yo le decía: mamá, algún día voy a ser cristiano, pero ahorita mismo yo no tengo intención de ser cristiano. Mi mamá me lanzó la palabra y dijo: mira, hijo, no he de morir sin antes verte convertido a Cristo. Aleluya. Y no solamente vas a ser cristiano y vas a congregarte en una iglesia, sino que así como andas de estar en estadio, de ciudad en ciudad, de país en país, así también vas a ir a predicar el evangelio de Cristo. Y yo me puse a reír y dije: papá, yo tengo razón aquí en la vida. Usted tiene un sueño grande con Dios, pero yo tengo otro sueño. Y yo, pero quizás algún día voy a ser cristiano. Mire que esta palabra tiene poder. Aleluya. Ella me estaba profetizando. Y cuando una madre y un padre profetiza sobre un hijo que esté de acuerdo al Espíritu, se va a cumplir. Aleluya. Comienza a recordar, pero donde fue más profundo el Espíritu conmigo fue cuando yo iba a visitar a mis padres, o cuando yo vivía con ellos en un tiempo. Yo me despertaba en ciertas horas de la noche, y cuando yo despertaba yo iba al baño, pero el trayecto al baño, al lado estaba el cuarto de mi mamá, y la puerta casi no se cerraba muy bien, quedaba un poquito abierta. Entonces cuando yo pasaba por el cuarto de mi mamá, de repente yo escuchaba un susurro, un quejido, y yo me arrimaba a la puerta y la abría un poco, y era mi mamá que estaba de rodillas a la pie de la cama, orando y llorando y derramando su alma por todos sus hijos y su esposo. ¿Por qué? Porque todos en la casa eran inconversos. Mi papá perdido y todos los hijos perdidos también, pero ella sabía cuál era el secreto para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ella doblaba sus rodillas y lloraba. Oh, gloria a Dios. Cuando yo recordé eso, yo al instante yo me sentí el peor hijo que una madre podía tener en esta tierra. Por eso, hijos que están aquí, valoren a su mamá, valoren a su papá, aunque no sea buen papá, no sea buen mamá, pero valórenlo, honrenlo, porque Dios te va a honrar a ti. Dios te va a bendecir a ti. Yo comencé a recordar eso y mi corazón comenzó a quebrantarse. Comenzaron a salir lágrimas de mis ojos y a rodar por mi mejilla. Pero eso no fue nada. De repente comienzo a ver como en una pantalla todos mis pecados. Comienzo a ver en mi corazón, comienzo a ver como un vacío profundo, oscuro, que no tenía límites. Comencé a sentirme vacío y comencé a ver todo lo malo que había hecho desde que era pequeño. De repente yo sentí que alguien estaba en la patilla a mi derecha. Yo miraba un personaje de blanco, una luz resplandeciente, y esa presencia me hacía ver todo mi corazón como estaba. Me sentía perdido, me sentía sin paz, sin amor. Sentía en ese momento que era el peor pecador que había sobre la faz de la tierra. Yo no estaba mirando a otro, yo me estaba mirando a mí. Porque a veces tenemos costumbre de ver a otro y no nos miramos a nosotros mismos. Tenemos costumbre de ver los pecados de otro y no vemos nuestros propios pecados. Y queremos arreglar la vida de otro y nuestra propia vida la podemos arreglar.
Y en ese momento esa presencia me envolvía. Y esa presencia hizo que mi corazón se acelerara más y más. Mi corazón comenzó a palpitar fuertemente. Mis lágrimas comenzaron a caer al piso. Mi rostro comenzó en ese momento a tener una experiencia como no tiene idea. Cuando menos acordé, yo estaba postrado, estaba de rodillas. En ese momento estaba quebrantado, llorando como un niño. Y en ese momento aquel personaje que yo vi que estaba a mi derecha, lo vi que estaba parado frente a mí. Y yo podía ver la vestidura blanca que caía en la abajo y una luz resplandeciente. Yo no podía ver, no podía levantar mi mirada. Me sentía como un vil pecador. Ahora yo entiendo a aquel hombre que subía a orar al templo. Dice que no subieron al templo un fariseo y un publicano. El fariseo decía: doy gracias porque yo no soy como este. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo siempre estoy llenando 2 veces por semana. Estoy yendo a la iglesia. Merezco la salvación por ese. Pero aquel pecador publicano doblaba su rodilla y levantaba su mirada, sino que él se daba golpe en el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Y en ese momento, desde el principio, el Señor me enseñó que tenía que cuidarme todos los días. Y en ese momento estaba postrado llorando. Y yo miraba los brazos abiertos que me decía: yo te estoy esperando. Yo te amo. Y aquello me quebrantaba cada vez más. Y yo le dije en ese momento a ese personaje: si tú eres Jesús, si tú me amas y moriste en la cruz, perdona mis pecados, salva mi alma y yo te prometo servirte el resto de mi vida. Mientras yo confesaba mis pecados y le pedía perdón, dentro de mí había una revolución total. Mi cuerpo comenzó a estremecerse. Yo sentí que salió legiones de demonios. Aquella multitud de pecados que yo sentía que un día comenzaron a desaparecer. Y por primera vez en mi vida comencé a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Comencé a experimentar ese amor que el día dijo hace tiempo: Jehová se manifestó a mí y me ha dicho: con amor eterno te he amado, y por ese amor yo he prolongado mi misericordia para contigo. Comencé a experimentar ese amor que nunca lo había experimentado. Comencé a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento que nunca lo había experimentado. Comencé a sentir un gozo. Estaba llorando, pero estaba gozoso. Cadenas se rompían. A partir de ese día, Jesús salvó mi alma. A partir de ese día, mi pasión por el deporte cambió. Ahora no tenía pasión por el deporte, sino que esa pasión ahora tenía nombre, y su nombre es Cristo hasta el día de hoy. Aquel día yo dormí como nunca había dormido en mi vida. Yo sentí que había dormido en el hotel celestial. Y tuve un sueño. Y en el sueño yo me miré una nube blanca, vestido con ropa blanca. Miraba mi rostro resplandeciente y una paz y una serenidad incomparable. Era Dios mostrándome de que ahora era salvo. Así que ese día yo me levanto y me levanto un poco raro en el sentido de que nunca me había sentido así en mi vida. Y yo decía: ¿qué ha pasado conmigo? Me sentía tan liviano. Me sentía como una pluma. Me sentía diferente. Que ya no era el mismo. Yo dije: ¿qué ha pasado conmigo? Y comencé a caminar y salir del cuarto, caminaba por la sala, me iba a la cocina, me iba al baño, me miraba en el espejo, me miraba al rostro y decía: pero yo sigo siendo el mismo, pero dentro de mí ya no soy el mismo. Me tocaba los hombros y la rodilla y yo decía: ¿qué ha pasado conmigo? Yo entendía muy bien. Pero ahora comprendo lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. Era una nueva criatura. Y cuando uno viene del mundo todo maleado, trae malos vicios, malas costumbres, malas mañas, malas actitudes, un montón de cosas mal vestir. Y según nosotros en el mundo nos vemos bonitos, nos vemos hermosos. A mí yo decía, no, que mi mamá tiene razón, qué feo me veo así. Pero hay con un peinado todos ahí, maliciosos. No. Mi vida comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. Y comencé a ver mi forma de vestir y todo. Y yo dije, no, me voy a meter en una tienda a comprar ropa más decente. Nadie me lo dijo, yo lo hice. Aleluya. Y comenzó un cambio en mi vida diferente. Miren, y la pasión por Cristo. Yo me acostaba y me despertaba. Y Cristo, qué lindo esto, ahora es real, el evangelio. Por eso le decía el apóstol Pablo, Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios, el evangelio de Dios, no es comida ni bebida. No es comida y bebida. Hay muchos cristianos que se gozan más cuando va a haber banquete de iglesia, comida y bebida, que cuando va a haber palabra de Dios. Pero es que el apóstol Pablo dice, oh, gloria a Dios. No es comida y bebida, sino que es gozo, paz, justicia, pero no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí. Entonces yo comprendí en ese momento que el Evangelio era real. Yo sentí el amor de Dios, yo sentí el gozo de Dios, la paz de Dios, y hasta el día de hoy lo sigo sintiendo. Y comencé a hablar de Cristo. Cuando tú estabas apasionado por Cristo, piensa en Cristo, hablaba a Cristo, adoras a Cristo y siempre estás hablando de Cristo. Y comenzaron a preguntarme mis compañeros, ¿y por qué ya tú has cambiado? ¿Qué ha pasado contigo? Soy una nueva criatura. Ahora me he convertido. Ahora soy un seguidor de Cristo. Y muchos compañeros me han preguntado, pero ¿por qué tú oras al acostarte, a levantarte antes de comer? Porque ahora yo soy cristiano, yo tengo que orar y dar gracias a Dios. Y comencé a dar testimonio, y comencé a hablar de Cristo. Y comencé a hablarle a los amigos, comencé a hablarle a la familia, comencé a hablarle a todo el mundo. Comenzaron los periódicos deportivos a entrevistarme y decían, pero ¿por qué tú usas las redes sociales y ahora hablas de religión? No, yo no hablo de religión, no, que incluso yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Yo lo que hablo de alguien que murió en la cruz y que ha salvado mi vida y que ahora soy diferente. A veces que yo estoy anunciando. Y que empecé a hablar de Cristo. Y los amigos que yo decía que hacíamos reuniones, nos reuníamos para comer o para celebrar ciertas cosas, y yo aprovechaba de hablar de Cristo. Hasta que después dijeron, no, ya no lo vamos a invitar porque mucho habla de Cristo. Y ya no me invitaba. Y cuando hacía ya fiesta que tenía alcohol y todo eso, no, ya no lo invitaba porque es cristiano, va a venir aquí, no va a echar a perder la fiesta. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y mire, yo me llevaba a una iglesia en ese momento. En ese momento no me iba a bautizar. Pero antes de ir a esa iglesia, yo estaba buscando a Cristo, orando, leyendo la Biblia, comencé a ayunar. Y nadie me estaba diciendo eso. Yo sabía que tenía que orar, leer la Biblia, tenía que ayunar, tenía que cantar a Dios, aprender alabanza. Y comencé el estilo de vida como cristiano. No había ido a ninguna iglesia todavía. Porque ni sabía que había iglesias cristianas ahí. Y de repente, en una noche que hice una vigilia, estaba haciendo una vigilia yo solo. Hicieron la 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada. Y hasta que íbamos por las 3 de la madrugada, había un frío muy fuerte, 25 grados bajo cero ahí. Y de repente escucho una voz que me dice, porque yo estaba pasando ya por pruebas muy fuertes, muy difíciles, que yo no entendía. Y yo en mi mente decía, ¿será que yo estoy demasiado emocionado por Cristo? Que hablo de Él y quiero que las cosas bien y no hay más problemas que Él. No entiendo, decía yo. Pero de repente escucho una voz que me dice, no temas porque yo estoy contigo. Y esa voz está aquí.
No temas porque yo estoy contigo. Donde quiera que yo te pida, vas a hablar y no vas a callar. Era Dios confirmando a través del Espíritu Santo que lo que yo estaba haciendo estaba aprobado por el cielo. Aleluya. Y en ese momento yo comencé a tener experiencia y dije, ¿qué es lo que estoy escuchando? Yo, ¿quién me está hablando? Y de repente comienzo a sentir un fuego en todo mi cuerpo. Hermano, en 35 grados como que se convirtió en 36 grados, pero ya de caliente. Como que estaba en San Miguel en la Unión, con este calorcito, o aquí en San Isidro. Y comienzo a sentir un fuego, un calor en todo mi cuerpo. Y a las 3 de la madrugada voy de rodillas, toco mi rodilla y comienzo a hacer que aguantar. De repente comienzo a ver en visión, comienzo a ver como una película. Y el Espíritu Santo comienza a explicarme todas las cosas que yo no comprendía en ese momento. Comencé a ver un mundo que se destruía, un mundo que se perdía en ese momento. Y yo lloraba por las almas. Y yo comencé a clamar y decía, Señor, salva a mis seres queridos. Sálvalos, sálvalos, que no se vayan al infierno. Y comencé yo a clamar fuertemente por las almas perdidas. Porque yo miraba un camino ancho, espacioso y multitudes de gente. Ahí van políticos, ahí van de diferentes religiones, ahí van cristianos evangélicos que decían que eran cristianos evangélicos, pero que no estaban caminando conforme a la palabra. Y comencé a ver, y yo dije, ahí va mi familia también. Y comencé a ver un camino estrecho que poca gente iba ahí. Y eso es lo que enseña la Biblia. Yo me miraba en el día, Señor. Así que asegúrese, a donde se llevan cinturones, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia que está apasionada, que ama a Cristo, que lo adora a Cristo, que habla y da testimonio de Cristo. Y comienza a clamar en ese momento. A las 5 de la madrugada pasaron 2 horas, sentí como 5 minutos. Cuando estamos en la presencia de Dios, no importa el tiempo, aleluya. No importa el tiempo, cuando te acuerdas, estás en oración y la presencia de Dios, 1 hora pasó ya y sentiste que unos 5 minutos. Oh, gloria a Dios. Me levanto a las 5 de la madrugada. En ese momento comencé a hablar en otras lenguas. Comencé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo sentí que en el cuarto donde estaba cayó algo bien fuerte que hasta tembló. Yo pensé que solamente yo lo había sentido, pero yo comenzaba a querer como no tiene idea, como la mujer que da luz, sus hijos que estaban en parto en ese momento. Yo seguía y clamaba por las almas. Y en ese momento hubo un esfuerzo. Al siguiente día, mis compañeros estaban asustados y me decían el entrenamiento, pero ¿qué pasaba en tu cuarto? Sentimos un esfuerzo y sentíamos que lloraba una multitud de gente ahí contigo. No, fue el Espíritu de Dios que descendió, me bautizó, me llenó, y por eso que ustedes sintieron la presencia de Dios. Me levanto a las 5 de la madrugada, hermano, lleno del poder de Dios, y comienzo a hablar en otras lenguas, y comienzo a brincar y a saltar. Ahora yo sé que es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y en ese momento comienzo a saltar, y era tanto el fuego y el poder que yo bajaba las escaleras y bajaba hasta el sótano del edificio que estaba ahí, lleno del poder de Dios. Y de repente cuando entro en la habitación y comienzo a profetizar en la pared y le decía, así dice el Señor, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado y aquel que no se arrepiente va a perecer, porque Cristo viene pronto a llevarse a su pueblo. Aleluya. Mi primer mensaje que prediqué, se lo prediqué a la pared. Le dije a la pared que se arrepintiera y que Cristo venía pronto. Pero yo estaba viendo una visión. Y en la visión yo le predicaba a la gente que se arrepintiera y que Cristo viene pronto. Y el Señor me metió a un pueblo y me dijo, este dice que es mi pueblo. Y cuando yo le decía que Cristo venía, el pueblo como que le daba igual que Cristo venía o no venía. Era como estar sentados en la silla. Y yo le decía, miren hacia el cielo y había una nube blanca. Así viene Cristo pronto en una nube blanca como Él prometió por los suyos. Y la gente no reaccionaba. Y me dijo el Señor que no vaya a predicar, mire que se arrepiente y que yo vengo pronto a levantar a mi pueblo. En ese momento el Espíritu me dijo, ya no es tiempo porque lo sigas perdiendo en tu corte en la fama, ahora tienes que venir y predicar este mensaje.
Y yo dije, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Si yo solamente se pega en esa pelota. Mire la experiencia, en ese momento ya el Señor me había sacado, me había bautizado con el Espíritu Santo. Y ahora me llama al ministerio a dejarlo todo. Y yo lo mejor de mi carrera. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y le dije, Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo. Solo una petición tengo delante de ti. Y es que trates con mi esposa. Sálvala o aparta del camino, pero ten misericordia. Sálvala. Y le hice 7 días de ayuno, Señor. Tu gloria. Que la convirtiera o la apartara del camino, pero que tuviera misericordia, salvar. Porque yo dije, yo no estoy dispuesto a poner a mi esposa por encima de Cristo. Ahora Cristo es lo más importante. Yo no estoy dispuesto a poner el deporte, la fama por encima de Cristo. Cristo es lo más importante. Y cuando tú estás pasando por Cristo, es lo más importante para tu vida. Que te dejes tu esposo y tu esposa y te quieres dejar por causa de Cristo. Que te dejes tu papá, tu mamá y tu familia por causa de Cristo. Pero el Señor nunca te va a dejar. Aleluya. Ya se pusieron más serio, Ese es el evangelio. Cristo es lo primero. El que no esté dispuesto a dejar papá o mamá, esposo, esposa, hijo o hija, o propiedad o cualquier cosa por mí, el Señor es digno de mí. Y hay algunos evangélicos que no quieren dejar a los perros allá en la casa por estar cuidando de venir a la iglesia a adorar a Dios. Aleluya. Y le dije, Señor, estoy dispuesto a dejar el deporte. Estoy dispuesto a dejar a mi esposa si es posible también. Oh, gloria a Dios. Pero yo no quiero dejarte a ti. Quiero cambiarte de ti. Porque esto que siento nadie me lo ha podido dar. Esta salvación nadie me la va a poder dar, solamente tú. E hice los 7 días de ayuno, esperando en Dios. Y a los pocos días, mi esposa me pidió divorcio. Vamos a ver si es verdad. Que Dios nos prueba a ver si es verdad. A ver que si no lo hablamos. ¿Quién me pidió el divorcio? Aleluya. Vaya, se pudo ser el acople. Porque entonces yo dije, bueno, démosle entonces. Porque como ella estaba tan apasionada por su religión, porque era su religión, y ya me trataba de jefe, me trataba de fanático, de protestante, y de tantas cosas así. Y yo dije, bueno, ¿y qué esposo quería? Y yo no entendía eso, ni él tampoco. Y yo dije en mi mente, vamos a ver qué Cristo es más fuerte, si el Cristo de ella o el Cristo que yo he conocido. Y comenzó el proceso de divorcio y la cosa era seria. Y yo recuerdo que estando en Finlandia, pasando todo esto, yo ya sentía que mi tiempo de deporte estaba ya por terminar, porque por el llamado de Dios. Y yo dije, no, voy a volver a mi país. Quiero terminar mi carrera en mi país. Mis planes eran otros. Pero ya los planes de Dios ya los había revelado, eran diferentes. Entonces vengo para el 2014, enero del 2014, firmo mi quinto contrato deportivo. Y me vine para El Salvador y firmé con la Alianza de la capital. Firmé con la Alianza mi quinto contrato, me vengo para El Salvador. Ya el proceso de divorcio estaba ahí. Ya el abogado nos estaba esperando un día a las 3 de la mañana en un buffet en la colonia Caló para firmar el divorcio. Y yo en ese momento dije, bueno, mono. Pero Cristo es lo mejor, lo más importante para mí. Aleluya. Pero miren que en estos días
trató el Señor con mi esposa. Ella había caído en una enfermedad que no le daba cura a los médicos. La familia, los padres estaban preocupados y todos me echaban la culpa a mí por ese fanático que decía. Y mi esposa no podía dormir, no podía comer, estaba prácticamente ya para morir. Pero en esos días de quebranto, mi esposa le reclamaba a que ella decía: yo te serví de niña, porque ella fue creada en una religión tradicional. Ella amaba la religión. Pero en ese momento el Espíritu se iba a revelar a su vida. De repente se encendió una radio, la radio de la casa. Ella nunca había dado de escuchar los radios cristianos. Y salió un predicador de esos que levanta fuerte la voz. Yo me quedo muy cortito aquí. Y a mi esposa le caían mal esos predicadores. Como que están sordos, como que la gente está sorda. Caía mal. Pero a través de esa persona, alguien gritó, el Señor iba a predicar, iba a hablar. Como que si ella misma le estaba predicando, sin conocerle la vida. El Espíritu tocó a mi esposa en ese momento y anotó el número de la radio que estaba escuchando de la iglesia. Y por primera vez empezó a ir a las reuniones cristianas en una iglesia. Y al estar yendo a las reuniones cristianas, en ese momento el predicador hizo el llamado: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Mi esposa en ese momento decía, hay una voz que decía, hazlo, y otra que decía, no lo hagas. Y estaba en ese dilema, hasta que cuando menos acordó, ella estaba al frente, levantando la mano y recibiendo a Cristo como Salvador y como Señor. En ese momento ella fue sana y ella fue salva. Doble bendición. Al instante Dios la salvó, porque los médicos no le tocaba nada, y Dios la salvó, y también Dios la salvó. Ella vivía apasionada por su religión, pero en ese momento quedó a un lado la religión y ahora su vida cambió, porque cuando Cristo llega, Cristo salva, Cristo perdona y Cristo libera. Y yo en esos días, a veces me quedaba en vigilia después de la medianoche. Y después de la medianoche el Espíritu me dijo: la obra está hecha. Regresa con tu esposa. Y yo dije: ¿cómo? Yo no creía. ¿Cómo es? La obra está hecha. Regresa con tu esposa. Al siguiente día la llamé, nos vimos en un restaurante. Y lo único que yo le dije: mira, perdóname. Lo único que he querido es predicarte a Cristo, que Él cambió mi vida. Nunca olvidé el rostro de ella, un rostro lleno de serenidad y de paz. Me dijo: no te preocupes, perdóname tú a mí, porque yo no entendía lo que había pasado contigo. Pero ahora lo entiendo, porque he entregado mi vida también a ti. El restaurante ahí, pero por dentro dice: gloria a Dios. Mire, Dios restauró el matrimonio. Gloria a Dios. Y la abogada ando, y hasta el día de hoy ni me llamó ni nada. Bien raro eso. Pero ni me llamó ni nada, porque el Señor hizo la obra. Dios restaura mi matrimonio. Yo sigo dando testimonio de Cristo. El Señor había cumplido mi petición. Porque yo le decía al Señor: no voy a andar predicando afuera. Y mi esposa en mi casa ahí con no tiene la vida imposible. Y yo recuerdo que estaba en la alianza y sufrí una lesión. Pero jugué los últimos partidos del torneo del 2014. Y yo recuerdo que estaba en los estadios y la gente brincando, emocionada. Miren, los fanáticos del deporte se van a veces antes que comience el partido. Miren, cuando íbamos a la selección a Estados Unidos, la gente se iba hasta 4 horas antes de un partido. Se iban ellos a asar carne, a ir a repartir hasta esperar la hora del partido.
Y hay gente que dejaba de ir a trabajar para ir a ver el partido. Imagínense que el cristiano hiciera eso. Oh, gloria a Dios. Y miren, la gente brincando y jugando en el estadio. Y yo de repente, como que yo me desconectaba y ya escuchaba una voz que me decía: tú ya no perteneces aquí. Como que dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y yo me miraba predicando la palabra. Yo te he llamado para que predique mi palabra. Yo no cantaba el llamado. Cada vez que yo iba a los entrenos, a los estadios, yo lloraba. ¿Por qué? Porque el ambiente donde me movía era un ambiente muy difícil. Una atmósfera que no tiene idea. Acá no me escucha nada bueno. Aleluya. Y ahí Dios me sacó. Eso es lo que les estoy hablando. Como algunos que no quieren entender, no se mueven hace poco ahí, después de estar ahí en un partido de fútbol. Sacrificio humano. Y yo lloraba, no aguantaba el llamado de Dios ya. Y yo dije, terminó el 2014, el torneo, yo no aguantaba el llamado. Y yo le dije a mi esposa: voy a entrar a ese cuarto 3 días que hay una oración. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero comer nada. Mi esposa no sabía del llamado. Y entré a esos 3 días de ayuno. Y por 3 días estuve siendo ministrado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Pasaba postrado todo el tiempo, el Espíritu me tenía postrado, me ministraba. Pero una de las palabras que se hizo viva y que están aquí todavía y que la estoy viviendo fue cuando el Señor me habló y esa palabra penetró y me dijo, porque yo decía: Señor, ¿pero qué voy a hacer? Y me dijo: mira las aves del cielo, que no siembran ni hilan ni recogen granero, y mi Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis tú mucho más que las aves del cielo, hombre de poca fe? Eso me desafió, eso me desarmó. ¿Cómo es posible que una ave diga más fe que un cristiano? Si Cristo no murió por las aves, murió por usted y por mí. Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y comenzó el Espíritu a ministrarme lo que Cristo tuvo que dejar. Lo que tú tienes que dejar no es nada. Lo que tú tienes que dejar es basura comparado a lo que Cristo tuvo que dejar. Hermano, esta palabra se hizo viva. A los 3 días yo salgo del ayuno, me subo a la azotea de la casa, yendo por carne San Salvador. Yo le dije: Señor, la decisión está tomada desde ahora. Víctor Dulce murió para el deporte y ahora solamente va a predicar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me levanté, le pregunto a mi esposa y digo: siéntate porque tengo una noticia que darte. Y ella se asustó. Se asustó porque sentía que algo era importante. Y yo le dije: mira, yo no aguanto el llamado de Dios. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Así que yo he tomado la decisión de dejar el deporte, el fútbol, y ahora me voy a dedicar a predicar el Cristo. ¿Qué cree que me dijo? Yo le diría a usted a su esposa, que le dijera a él, la hermana que está aquí. Me dijo: ¿y ahora de qué vamos a vivir? Pero la mujer se preocupa más de las cosas del hogar, de la casa, todo eso. ¿Y ahora qué vamos a vivir? Mira, el Señor me ha dicho en su palabra que Él tiene cuidado de las aves del cielo, va a tener cuidado de nosotros. Lo único que yo le prometo es que el Señor va a estar con nosotros. Él nos va a cuidar. Él nos va a proveer. Si tú quieres ir conmigo en este camino, vamos. Si no, a tu lado, no te para tu casa, porque yo era bien trágico así. Si no vete para la casa de tus padres, ahí no tienes todos quedarte para ti. Pero yo no te prometo nada. Te voy adelante, le voy a decir, le dije yo, vamos a aprender a vivir de fe. Y se quedó como
helada, paralizada ahí. Y luego reaccionó y me dijo, bueno, yo no entiendo esto, pero yo decido seguir contigo. Algo llamado entonces. Porque cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay esto y lo otro, no hay ningún problema. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y desde ese momento puse mi renuncia al fútbol profesional. Y decidimos servirle con mi esposa al Señor. Y cuando yo pongo mi renuncia, el presidente de la alianza quiso convencerme para que me quedara. Me dijo, ¿un torneo más? No, ni un torneo más, ni un mes, ni una semana más, ni un día más, ni un segundo más. Hasta aquí llegué. He decidido seguir a Cristo y voy a predicar. Le decía, pero hay muchos jugadores que son cristianos, todos. Yo no sé si son cristianos. Yo no voy a dar cuenta por ello, voy a dar cuenta de mí, por el trabajo que Dios ha hecho con mi vida. Tengo 10 años de jugar fútbol profesional y nunca he visto un cristiano en ese deporte, nunca lo he visto yo. Entre tanto que yo estuve ahí, nunca he visto un cristiano convertido. Aleluya. Así que hasta aquí llegué. Dios lo bendiga y me fui. Aleluya. Y comenzamos a predicar a Cristo. La cuenta bancaria se fue. Comencé a perder todo. Todo. La familia me dio la espalda, todos los amigos me dieron la espalda. Y llegaron las tentaciones que ofrecieron miles de dólares para regresar al fútbol. Y una tentación nos ofrecieron más de 2 millones de dólares. Yo dije que no. Cristo es más importante. El dinero, el oro y la plata. Voy a seguir predicando. Y aunque todos nos dieron la espalda, pero Jesús siempre estuvo y ha estado ahí con nosotros. Y el Señor comenzó ya a predicar. Y al tiempo de estar predicando, Dios me llama al pastorado también. Y comenzamos a pastorear y comenzamos a levantar hombres. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Porque cuántas cosas para mí eran ganancia, la fama, el deporte, el dinero, los reconocimientos, los aplausos del mundo. Cuántas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor de ti. Y ciertamente yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Necesitamos jóvenes cristianos apasionados por Cristo. Por eso mi esposa sabe, mis hijos saben, los miembros de la congregación saben, ellos pueden dar testimonio también, que siempre mi prioridad ha sido honrar a Cristo. He tratado de vivir a plenitud este evangelio, que me equivoco, que erro, como cualquier ser humano sí. Pero mi pasión, ellos saben, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Porque Él me ha dado la salvación, Él me ha dado la vida, Él me ha dado la esperanza. Así que yo le digo en esta tarde, apasionate de Cristo. Llénate de Cristo. Llénate del amor de Cristo, de la presencia de Cristo, y la vida va a cambiar. Llueve, relampaguee, tenga salud, no tenga salud, dinero, no tenga dinero. Cuando tú estás apasionado, tú mueres por Cristo y para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. ¿Cómo se define en esta tarde?